Hola, mi nombre es Walter Solórzano y en este video les hablaré de diferentes temas del lenguaje tales como normas APA, tipos de comunicación, axiomas del lenguaje, entre otros. Empezamos. Como primer tema tenemos ¿qué es el lenguaje y comunicación? Según Ugalde, dice que el lenguaje es un sistema de signos que utiliza el ser humano, básicamente para comunicarse con los demás o para reflexionar consigo mismo. Como segundo tema tenemos las normas APA. Las normas APA es un conjunto de estándares creados por la American Psychological Association con la finalidad de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, también diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. Como podemos observar, existen generalidades de las normas APA, las cuales se caracterizan por el margen, la sangría, el espaciado, el tipo de letra y el tipo de papel. Aquí tenemos un ejemplo de citas con normas APA. Aquellas citas de menos de 40 palabras se las denomina cita corta, las cuales deben tener una estructura. Para poder citar en la cita corta es necesario introducir un texto antes de la cita y introducir un texto después de la cita, finalizando la cita con el apellido, año, página y el punto. Aquella cita de más de 40 palabras se la denomina o se la llama cita larga, la cual consta de más de 40 palabras. De igual manera, para poder citar, se debe introducir un texto antes de la cita y otro texto después de la cita, finalizando la cita con apellido, año y página. Bien, ahora vamos con los tipos de comunicación. Según De la Mora, los tipos de comunicación suelen ser los niveles o modos en los que los individuos tienden a relacionarse. Los tipos de comunicación son la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal o lingüística básicamente consiste en la utilización de las palabras para comunicarse con otros miembros y emitir un mensaje. Y la no verbal es aquella en la que no se utilizan palabras, pero se utilizan gestos, expresiones o sonidos. ¿Qué tal, ñaño? ¿Cómo estuvo la comida? También tenemos según el número de participantes que intervienen en el proceso de comunicación. Esta es aquella en la que dependiendo de la cantidad de personas que intervienen se da una clasificación, como son la interpersonal, individual, colectiva, interpersonal, intragrupal, intergrupal y masiva. ¿Y qué tal, ñaño? ¿Cómo te fue la partida de fútbol de hoy día? Nada, sí, estuvo bien. Casi meto un gol, pero solamente que ese arquero lo tapó. Ah, chuzo, será para la próxima entonces. De paso que ni siquiera daban los pases. Por último tenemos según el canal sensorial. En esta utilizamos más nuestros 5 sentidos, ya que va a existir una comunicación visual, auditiva, táctil, gestual y gustativa. Todo esto se da mediante el sentido de la vista, el sentido de auditivo y el kinestésico, en la que incluye el tacto, el gusto y el olfato. Hola, buenos días, señor. No es que ya me dice. No, lamentablemente no tenemos, pero tenemos Clavinex Duo. Ah, Clavinex Duo. Sí. Ok, está bien. Deme Clavinex Duo, pero aquí estoy leyendo que dice que es de 800. Puede darme una de 500. Gracias. Seguimos con estructura precategorial. Según Mina, es la teoría que estudia las técnicas discursivas que permite convencer, persuadir o disuadir a una o muchas personas. También es el concepto de fuerza de una argumentación. En la estructura precategorial existen 4 tipos de proposiciones, las cuales son tesis, argumentos, derivados y definitorias.
Ahora observamos un ejemplo de estructura precategorial, la cual está formada por la tesis, argumentales y derivadas. Como ejemplo de una estructura precategorial, tenemos el texto tomado de Fernando Savater, El valor de educar, la cual que escogimos como idea, llamada tesis, la educación constituye el mayor valor universal. Esta tesis no debe ser una verdad, por lo cual sí es llamada tesis. Y a continuación tenemos los argumentos, que tenemos argumento 1, argumento 2 y argumento 3, que son las razones que sostienen la tesis. Luego tenemos la derivada, que son las consecuencias de la tesis. Tenemos funciones del lenguaje. Estas funciones del lenguaje básicamente determinan qué tipo de relación se realiza dentro de un mismo lenguaje, las cuales son la función referencial o representativa, función emotiva o expresiva, función apelativa o conativa, función mental lingüística, función poética o estética, función fática o relacional. A continuación, una representación de cada una de ellas. ¿Qué mañana? ¿Cómo te fue en el examen de lenguaje? Cuéntame. Me siento un poco triste porque creo que me fue mal y me saqué bajo. Tienes que estudiar. ¿Escuchaste? Tienes que estudiar. Tienes que estudiar para el próximo examen. ¿Ok? Sí. Ya. Ño, pero antes de estudiar, empréstame el celular, por favor. ¿Cómo? Empréstame el celular. A ver, no se dice empréstame, se dice préstame. Ya. Pero está bien. Yo te presto el teléfono, pero tienes que prometerme que vas a estudiar. Que sea lo último que hagas, pero tienes que estudiar. Sí. Te prometo que voy a estudiar, que voy a hacer hasta lo más mínimo posible para sacarlo. Te lo prometo. Ok, está bien. Ok. Gracias. Bien, ahora vamos con los axiomas del lenguaje. Los axiomas de la comunicación o del lenguaje no son más que 5 verdades establecidas en la comunicación humana determinadas por el psicólogo Paul Watzlawick. Bien, veamos cuáles son estos axiomas. El primer axioma es aquel que se dice que es imposible no comunicarse. Como segundo axioma tenemos que existe un nivel de contenido y un nivel de comunicación. Como tercer axioma tenemos la naturaleza de una relación se establece en función de la puntuación o gradación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales. Como cuarto axioma tenemos que existen dos modalidades de comunicación, la digital y la analógica. Y por último, como quinto axioma tenemos la comunicación puede ser simétrica o complementaria. A continuación, una representación de cada una de ellas. ¿Qué te pasa? Estás enojada, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué hora es? Oye, Saúl, cierra la puerta. No te molestes, ciérrala tú. Pero si tú estás más cerca, ciérrala. Pero tú también te puedes poner a cerrarla. Pero tú estás más cerca, por favor, anda, ciérrala. Pero ¿por qué no lo puedes cerrar tú? Yo todo tengo que hacer. Oye, Ñaño, ¿cómo descargo este juego? Ah, ya, fácil, mira. Tienes que entrar a esta página, llenar tus datos y ahí lo puedes descargar. Ya. Oye, Saúl, ven acá, por favor. Oye, Saúl. Ahora veamos qué son las categorías gramaticales. La categoría gramatical no es más que una antigua clasificación de palabras según su tipo. Esto quiere decir que cada palabra que hagamos en una oración va a tener un tipo, o sea, una clasificación. Mencionando a algunas categorías gramaticales, tenemos a las determinantes, los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los verbos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Bien, ahora veamos las variaciones diafásicas. Las variaciones diafásicas no son más que el tipo de uso lingüístico que utilizamos en diferentes contextos, ya sea en un lenguaje coloquial o un lenguaje formal. A continuación, una representación de cada uno de ellos.
Buenos días, jefe. Le comunico que llegaron los proveedores con los insumos solicitados y que el lunes retirarán el cheque. Ok, que tengan un excelente día, gracias. ¿Qué año? ¿Todo bien? Te llamaba para decirte que pilas ese peloteo más tarde a las 6. Ya, pilas, topamos. Seguimos con las oraciones. Las oraciones gramaticales no son más que la expresión o manifestación de un pensamiento o de ideas enlazadas por un verbo. Tenemos varios tipos de oraciones, las cuales se determinan según la actitud del hablante, como lo son las enunciativas, interrogativas, exclamativas, interpretativas, dubitativas y desiderativas. También tenemos oraciones según el número de verbos, las cuales consisten de oraciones simples, compuestas, yuxtapuestas, coordinadas, subordinadas, adverbiales, sustantivas y adjetivas. También tenemos según el tipo de verbo, las cuales son las oraciones copulativas, predicativas, transitivas, intransitivas, reflexivas y recíprocas. Y por último, según el sujeto, como lo son las oraciones personales, impersonal, pasivas y activas. Bien, como último tema tenemos los párrafos. Los párrafos no son más que la división lógica básica de la composición escrita en prosa enlazada en varias oraciones relacionadas entre sí. Bien, los párrafos se clasifican en narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Para lograr un buen párrafo es necesario tener claridad, concisión, precisión, corrección e integridad. Gracias, espero que les haya gustado este video y recuerden, a felicidade é interior, não exterior, portanto, não depende do que temos, mas do que somos.